Buenas tardes a todos. Hola Mónica, hola chicos, Ciber, Bruna, Miguel, Patricia, Nati, ¿cómo estáis? Buenas tardes o buenos días, dependiendo del punto del globo en el que estéis. ¿Qué tal? Contanos por el chat que os leemos, Mónica y yo, ¿por qué estáis aquí? ¿Sois ya project managers? No lo sois, pero os atrae un poquito la profesión, conocéis a Mónica de hace tiempo y queréis ver en qué anda. Contadnos por el chat. Hola familia, aprovecho para saludaros. ¿Cómo estáis? Contadnos ahí en el chat antes de que empecemos. Hay un minutito. A ver. Nati, un abrazo hasta Argentina. Reinvención profesional, Ciber, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí en directo y los que lo estáis viendo en diferido, ¿vale? Que sé que mucha gente lo verá después. Mónica, bienvenidísima a ti también. Gracias por regalarnos este ratito, a mí y a todos los que estamos aquí, que muchos te conocemos de hace tiempo y bueno, pues nos has cambiado a muchos, muchas vidas. Así que bienvenida, Mónica, para los que no la conozcáis, si alguno de aquí no la conoce, es la persona que fundó la escuela Project Manager Digital y la que la ha liderado durante todos estos años. Creo que han sido 7, ahora nos cuentas tú más. Y yo soy la que a partir de ahora la va a liderar, la nueva propietaria, así que ahora os contamos todo este chisme. Para los que estéis aquí, ya nos conozcáis hace tiempo la escuela, os contaremos ahora todo este tema de qué ha pasado en nuestras vidas, en la de Mónica, por qué ella abandona el barco y otra persona entra. Os contaremos todo esto, hablaremos sobre nuestro perfil, el Project Manager Digital, qué es para los que estáis pensando en una reinvención. Hablaremos sobre el futuro que nos espera, qué viene para nosotros, ¿no? El sector digital está sufriendo muchísimos cambios y tenemos que estar a la altura. Y también hablaremos de qué es lo que propone la escuela para este 2026. Así que estaremos aquí más o menos una hora, ¿vale? Para que os podáis organizar. Miguel. Vale, Bruna asistente virtual. Súper, bienvenidos todos, chicos. Bueno, empecemos por el principio, Mónica, ¿te parece? Venga, el mejor punto para empezar. Mónica, ¿qué ha pasado durante estos meses en tu vida para que hayas tomado la decisión de soltar la escuela? Cuéntanos. Bueno, no son meses, en realidad son años. A ver, te voy a poner así en grandote. En realidad son años. Yo creo que este proceso de decisión comenzó hace unos 3 años, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Como buena project me planifiqué muchos meses de baja, sobre todo acompañando a muchas CEOs y viendo el dolor que suponía el no poder parar para ellas en bajas de maternidad, etcétera. Yo lo tenía todo previsto, un gran parón, y en ese parón, incluso antes del parón, yo ya iba viendo, a medida que iba parando mi actividad, que había algo a nivel profesional que me estaba pidiendo cambio, que me estaba pidiendo espacio. Yo soy una persona muy creativa, muy de evolucionar, de tener espacio para poder eh, hacer cosas nuevas. Y creo que estaba en aquel momento ya lo que yo llamo agotamiento de liderazgo, gestionar y liderar sobre todo un negocio, por muy cómodo que consigas convertirlo, como es mi caso, que para eso soy project, al final requiere un enfoque energético y de atención y que, bueno, yo creo que muchos llegamos a ese cansancio de liderazgo y en mi caso lo noté como hace unos 3 años y en ese momento anuncié a la escuela, de hecho, a muchos exalumnos, lo recordarán, les envié un vídeo personal y también a toda la comunidad les anuncié que la escuela paraba durante un año. Y lo que ocurrió ese año era algo que yo no me había planteado y es que llegaron muchas ofertas de compra de la escuela. Y mira, yo vengo del mundo de las startups también y ahí es muy normal crear un negocio para venderlo, pero a mí ni se me había pasado por la cabeza hasta ese momento. Lo que ocurrió es que las empresas, empresarios que querían comprar la escuela, para mí no cumplían con uno de los requisitos más importantes, o sea, independientemente de la oferta económica, y es que no entendían nuestro trabajo. Compraban más la empresa como motor económico que el propósito que hay detrás de nuestra empresa. Y creo que la Escuela de Project Manager tiene un propósito muy grande, muy hermoso, que es el de acompañar a los líderes a cambiar
pequeñas partes del mundo. Y creo que es importante, para mí era muy importante que ese legado estuviese vivo, no simplemente traspasar la empresa como un ente económico, sino que se mantuviese la esencia, el alma del por qué y el para qué estamos aquí, los project. Y eso no lo encontré en aquella etapa y dije que no a todas las ofertas que aparecieron, hasta que hace unos meses apareciste tú y en una conversación maravillosa que supe desde el primer momento, no sé si te lo dije así, pero supe desde el primer momento que tú eres la persona adecuada. Evidentemente luego se dan muchas conversaciones, ¿no? Para un traspaso así, se dan muchas conversaciones, pero yo supe desde el primer momento que eras la persona adecuada, porque no solamente eres project digital como nosotros, sino que tú vienes de un bagaje muy largo de dirigir proyectos, dirigir empresas, equipos, y tenías ese alma de liderazgo en el backstage, ¿no? Que tenemos los project manager, pero en aquella conversación me contaste que estabas lista para liderar, para dar un paso al frente. Entonces son como los dos ingredientes que necesitaba el futuro líder de esta escuela, ¿no? El entender qué es un project, que tú eres una de las mejores que conozco, si no la mejor, y además tener esas ganas de liderar y acompañar a otros compañeros y compañeras en nuestra profesión. Entonces cuando apareciste fue como... No lo tenía para nada en mente, pero como es ella, es ella. Entonces volvió a ponerse encima de la mesa esa posibilidad que llevaba 3 años totalmente parada, pero latente, yo sabiendo que estaba a nivel profesional necesitando un cambio. Qué bueno, bueno, ese fue con un café totalmente fortuito, que no fue tan fortuito, parece ser. La vida Parece es que no. así. Ahora contamos, bueno, ahora os cuento quién soy yo y por qué aparezco en este momento, que nunca he estado, como he contado ya por la newsletter, yo nunca he estado de cara enfrente de la cámara. Los que estáis aquí y sois project managers ya, sabéis que normalmente somos un perfil que nos gusta más estar por detrás, nos gusta más estar en la sombra, dirigir negocios, pero de otros. Yo tranquilita, detrás, en el backstage. Y bueno, de repente, pues porque aparezco, ¿no? Enfrente de la cámara. Os cuento un poquito mi background para contextualizaros quién soy yo. Yo soy la típica persona que a la típica pregunta de qué quieres ser de mayor, nunca he sabido qué narices contestar, ¿vale? Nunca he tenido ni idea. Estudié una carrera que no tiene nada que ver. Mira, hay un poco, sí que en el background mío y el de Mónica sí que tiene ciertas similitudes muy interesantes. Estudié turismo, nada que ver, ¿vale? Empecé a ejercer, iba pasando el tiempo, yo sentía un vacío que sentía que tenía que buscar respuestas, ¿no? Sentía un anhelo de construir un tipo de vida diferente, una vida más libre. En ese momento buscaba... no sabía lo que buscaba, no sabía lo que quería, pero sabía que yo quería tener libertad geográfica y libertad horaria y antes era impensable. O sea, ahora a raíz de la pandemia, gracias a Dios, es más sencillo, tampoco es tan sencillo, pero es más sencillo, pero antes era, vamos, era contra agua en el desierto. Y, y entonces, pues empecé a investigar, empecé a viajar buscando otras formas y en medio de muchos viajes empecé a ver a personas que sí que vivían diferente y descubrí el marketing digital. Empecé a trabajar para una startup en Australia, de hecho la startup era valenciana, aunque estaba en Australia, y me fascinó todo el tema del mundo startupero, creación de negocios digitales y esa libertad que me permitía ese trabajo, ¿no? De repente no tenía que estar en una oficina, de repente no tenía a las 9 que estar de 9 a 6 calentando silla, entonces estaba fascinada, o sea, os prometo que me encantó y ahí decidí que ese podía ser una buena vía para encontrar esa vida que yo quería, así que me empecé a formar en todo tipo de posgrados, másters, ya sabéis, en torno al marketing digital. Volví a España y seguí trabajando en el mundo startup, ¿vale? Trabajé siempre en equipos de marketing, en todo tipo de áreas que os imaginéis. Partnerships, CRM, email marketing, redes sociales, growth, retención, o sea, todo. Y empecé a liderar esos equipos de marketing. Y un día normal, aquí sí que seguía en oficina, ¿eh? O sea, sí que tuve un impasse de trabajar en remoto, pero aquí ya tuve que volver a la oficina porque no encontré forma de seguir trabajando en remoto. Y una tarde, mi hermana me dijo, ¿te acuerdas de Mónica? Y ahora aquí rebobino un poco. Mónica y yo nos conocíamos de pequeñas porque somos de la misma ciudad.
Pero, ¿sabéis lo típico que te conoces de pequeña de la ciudad, pero luego toda la vida estás sin saber de la otra persona? Y entonces mi hermana me dijo, Mónica vive como nómada digital en Asia y trabaja y hace algo de marketing digital. No sé exactamente lo que es. Entonces en ese momento se me pusieron los ojos como platos y dije, ahora mismo le escribo. Te escribí por Instagram, ahí reconectamos. Y justo Mónica me dijo, pues justo paso por Valladolid, ¿por qué no tomamos un café y te cuento? Y me cuentas tú, digo, pues estupendo. Y entonces ahí me dijo lo que era, Project Manager Digital. Y yo, ¿y eso qué es? Me explicó la profesión y os juro que fue un amor de verano, amor a primera vista. Las mariposas del estómago empezaron a revolotear. Y yo supe enseguida que esa profesión era para mí. O sea, me lo contaba y yo estaba fascinada. Justo Mónica ahí me dijo, el mes que viene, casualmente y fortuitamente, como ese café, abro la primera edición beta para formar a los primeros project managers, porque yo no doy abasto. Y yo dije, pues ya está, reservo ahora mi matrícula. O sea, no tuve ninguna duda. En ese mismo día ya había reservado la matrícula. Pasaron los meses de la formación, creo que fueron 4, no recuerdo muy bien. Y al terminar la formación ya tenía trabajo como Project Manager Digital. Y bueno, a partir de ahí el resto es historia. Trabajé de la mano 3-4 años de Maider Tomasena. Ahí aprendí muchísimo. Ahí trabajaba full time, solo con esa empresa. Y luego hace unos 3 años más o menos me fui al mundo freelance y empecé a trabajar con un montón de clientes de diferentes nichos y empecé a mentorizar negocios en otras escuelas digitales. ¿Qué pasó? Que este verano tuve un llamado muy fuerte después de una meditación. Los meditadores aquí, ¿me entendéis? Y sentí un llamado muy fuerte por exponerme y por liderar mi propia movida. No sabía la que era, ¿vale? Pero yo sabía que quería exponerme. Cosa que me dejó sorprendidísima, porque yo os recuerdo, como a muchos, nos encanta estar por detrás. Y bueno, fue pasando los meses y en uno de esos días, mientras yo le daba forma, sentí el impulso de escribir a Mónica. Digo, oye, estoy por Valladolid, ¿tomamos un café? Y en ese café surgió esa conversación en la que ella pues ya estaba lista para dejarlo volar y yo estaba on fire, preparadísima y con muchísima garra para liderar este proyecto. Entonces, en ese momento, tal cual ha dicho Mónica, las dos dijimos, sí, es aquí, eres tú. Y aquí estamos las dos, esa es la historia. Me parecía muy curioso contarla, ¿no? Cómo es la vida y cómo vas uniendo los puntos a medida que vas avanzando y muchas veces no sabes dónde vas, pero, o sea, seguro que los puntos al final siempre conectan. Así que nada, aquí estoy, encantada de conoceros a todos y Mónica, gracias por ese café y por todo lo que ha pasado desde entonces. Gracias a ti. Yo creo que escuchando tu historia y escuchando la mía, que muchos ya conocerán, creo que, y esto es algo como que yo, si volviese a empezar, me apuntaría, es que hay un punto de valentía en las decisiones que tomamos que te llevan justo a los lugares adecuados. Aunque no sepas muy bien al principio hacia dónde te va a llevar, creo que en tu historia, Cris, hay un punto de valentía, de atreverme, de probar, de seguir mi instinto, mi intuición, aunque no sepas muy bien qué nombre tiene, qué forma tiene, hacia dónde me lleva, pero esa capacidad de ser valiente, ¿no? De dar pasos, de moverte. Creo que para un project o futuro project es importante activarlo porque nuestra profesión es muy de liderazgo, aunque sea interno. Y muy de tomar decisiones, en eso también tenemos mucho en común. Y también los que estáis aquí por esa reinvención y pensando en esa reinvención como iCiber, creo que lo había dicho antes, al final en esas decisiones valientes está la respuesta, ¿no? Y es así. Y bueno, pues en algún momento hay que tomarlas. Dicho esto, os voy a contextualizar un poquito las dos sobre qué es un Project Manager digital, ¿vale? Pero antes os quiero contextualizar con cifras, 4 numeritos de nada, ¿vale? No me voy a meter en materia, pero quiero que veáis en cifras el crecimiento absoluto del mercado digital, ¿vale? Leo aquí en mis notas a la derecha. Hoy, solo hoy, se han dado de alta 116 nuevos autónomos en España. La mayoría no abrió un local, no compró un camión, no abrió una tienda, abrió un portátil, ¿vale? 116, solo hoy. En 2024, España cerró el año con más de 3,38 millones de autónomos, la cifra más alta desde 2002. Estos son muchos años.
Pero lo interesante de todo esto no solo son los números, es dónde está ese crecimiento, ¿no? Los sectores tradicionales como el comercio han perdido muchísima cantidad de empresas y trabajadores, pero hay tres sectores muy clave que han dado de alta 14.000 nuevos trabajadores por cuenta propia, que es las actividades profesionales, las científicas y las tecnológicas como las nuestras. O sea, que aquí imaginaros, con todo esto lo que quiero es demostrar la absoluta revolución digital que está habiendo. La economía digital ya representa el 26% del PIB español y en Latinoamérica, ni me meto, más de lo mismo, está creciendo increíble. Y bueno, en fin, todo esto es para demostrar que realmente hay una cabida increíble para todos estos nuevos negocios digitales que están surgiendo. Y todos estos negocios digitales que están surgiendo, la mayoría no, muchos, no superarán los 5 años. De hecho, la cifra es aproximadamente 50%, pero aún así toda esta cantidad masiva de negocios digitales que están surgiendo, la mitad sobrevivirán a estos 5 años y seguirán creciendo. Y todos estos negocios necesitarán un Project Manager digital. ¿Vale? Esto para demostrar que realmente, o sea, aquí hay una, o sea, es un nicho maravilloso y en completo crecimiento. ¿Qué es un PMD? PMD es Project Manager digital, pero lo acorto porque la palabra es muy larga. Es digamos que es esa mano derecha del CEO, ¿no? Es esa pieza clave que entra en una empresa y sabe gestionar todas esas áreas del negocio. Es ese segundo de a bordo. A mí me gusta hacer el símil en el mundo tradicional, creo que Mónica se hace el símil con el COO, con el director de operaciones, pero a mí me gusta, no sé si tú estás de acuerdo, creo que el símil del CEO se queda corto y que realmente es todo el C-level, realmente es una figura que absorbe todos los C-levels, normalmente en empresas que no son tan grandes como una startup o un corporate, porque absorbe esa parte de dirección de marketing, esa parte de dirección operativa, esa parte de dirección logística, esa parte de dirección financiera, dirección técnica, en fin, absorbemos un montón de áreas de responsabilidad. Así que para mí ese símil de CEO solo se queda corto. ¿Estamos de acuerdo, Mónica? Totalmente, sí, sí. De hecho, te iba a decir cuando estabas dando las cifras, que decías que el 50% de las empresas no superarán los 5 años. Yo después de 15 años emprendiendo en digital, eh, las empresas que cuenten con un PMD serán las que superen los 5 años, sin ninguna duda. Sí. Y aquí también añado el dato. ¿Cuándo entra un PMD, no? Porque ¿cuándo yo necesito si yo emprendo un PMD? Pues básicamente el PMD suele entrar cuando el fundador o la fundadora su empresa está creciendo y ya no da abasto en esa gestión de la empresa. Normalmente cuando alguien emprende es porque tiene una pasión, una vocación. Por ejemplo, escribir, ¿no? Soy copywriter y me apasiona y pues tengo que emprender para vivir de esto. Llega un momento que esa empresa crece. ¿Y qué pasa cuando crece? Pues que surgen un montón de cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer, muchísimas tareas, proyectos que gestionar. Y entonces ese escritor o esa escritora que el pobre o la pobre emprendió para dedicarse a su área de genialidad absoluta, que era escribir, pues se ve apagando fuegos, gestionando la empresa, gestionando el equipo. Y eso que le apasionaba, pues pasó a un segundo lugar. Entonces, en ese momento de un poco de desesperación y de necesitar ayuda es cuando suele llegar el project manager. Y bueno, aquí responsabilidades, pues desde luego que es una profesión con responsabilidades, cosas de las que hacemos, liberamos al CEO de sus tareas y esa gestión de equipo y negocio para que vuelva a su área de genio. Gestionamos proyectos completos, lanzamientos más grandes o más pequeños, activación de embudos, cualquier tipo de proyecto de poner en marcha una nueva formación, un nuevo servicio, cualquier tipo de proyecto que surja en la empresa. Coordinamos y lideramos esos equipos. A veces son pequeños, a veces son grandes y normalmente en este mundo digital mucha gente está in-house, está full-time trabajando con la empresa y hay gente que también está como freelance externo. Entonces, hacer todo este encaje de bolillos con todas estas personas, que todos estén felices y todos entreguen a tiempo. Ordenar la empresa, básicamente, es como la maricondo de la empresa, podríamos decir. Traducimos ese caos en sistemas y dirigimos pues las estrategias que sean necesarias. Para poner dar un poco más de datos, ahora que además estamos en el final de año, el CEO, la CEO, nos sentamos con ellos y nos dicen, bueno, pues yo este año quiero conseguir esto, lo otro de la moto, cada uno sus cosas, ¿no? Y el proyecto es el que lo hace realidad, es el que hace y empuja para que todo eso ocurra. O sea que fijaos qué profesión tan bonita, tan preciosa, ¿no? Y que además enseguida recibes, ¿no? Lo que das y es una profesión realmente maravillosa.
Ahí, Cristina, también, porque llevo bastante tiempo viendo un flujo diferente. El Project Manager suele entrar, como tú has dicho, en ese momento de crecimiento, pero llevamos unos años en los que la parte de ser emprendedor se está profesionalizando desde el principio y hay mucha gente que viene con capital de ahorrado o de otros proyectos y desde el principio cuenta con un project. Entonces, ahora sí se está contratando al project en muchos casos desde el momento inicial para arrancar negocios. Y a mí esto me parece hermosísimo y Maravilloso, divertidísimo. Y maravilloso. cada vez hay más porcentaje de este flujo porque lo de emprender hace unos años, ¿no? Hace 15 años era para cuatro locos, emprender en lo digital, pero hoy ya hay ¿no? mucha literatura sobre, vale, esto es un camino posible, potente, y muchos vienen ya con dinero para poder contratar y empiezan desde el principio con un proyecto. Y esos proyectos son súper guays. Maravilloso dato. Hay que saber cuándo delegar. No es fácil encontrar el punto, pero es importantísimo para poder seguir creciendo. Así que recibimos a todos esos emprendedores tomando buenas decisiones. Bueno, y ahora que ya sabemos más o menos lo que es un Project Manager digital, creo que todos os habéis situado, los que no conocían esta profesión, vamos a ver hacia dónde va, ¿no? Con todos estos cambios que está habiendo en el mundo, que parece que el mundo está revolucionado, el sector digital también. ¿Cuáles son esas áreas, habilidades, tendencias que vienen este año, este 2026? ¿Y cómo podemos adaptarnos para ser mejores profesionales? Aquí Mónica y yo ya hemos estado debatiendo sobre estas áreas. ¿Te parece, Mónica, que empiece con la primera? Y cuando quieras cortarme, pues tú me cortas. Venga. Bueno, la primera es lo que está en boca de todos, ¿no? La más evidente, que es la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de ahora. Algunos la odian, otros la aman. ¿Qué pasa con la IA, Mónica? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Realmente es imprescindible para nuestro perfil? Bueno, yo creo que la IA no es que sea imprescindible, es que ya está aquí, es decir, no puedes mirar para otro lado. Pero precisamente nuestra profesión, la del project, es insustituible en cuanto a nosotros gestionamos lo humano, ¿no? La parte de gestión humana y de creatividad es insustituible en nuestro trabajo, pero hay mucha parte de estrategia, de operativa, más tecnológica, que evidentemente quien sepa utilizar la IA va a ser mucho más competitivo que quien no la sepa usar. Entonces, la IA no puede sustituir la figura general de un project, pero sí puede sustituir a los projects que se queden atrás y que no incorporen esta habilidad y esta tecnología, porque obviamente van a tardar muchísimo más en la operativa, en el análisis de datos, que otro project que sí que lo utilice. Entonces, digamos, nunca puede sustituir nuestra profesión, porque hay mucha parte humana y la parte creativa, pero sí es una herramienta fundamental para formar parte de la... Uy, no sé si se la corta. Sí, Ahora, se te había cortado, me he ido Chris. yo, pero he vuelto. Sigue, sigue. Nada, yo comentaba esto, que así resumiendo lo que estaba comentando, que no puede sustituir la figura del project como profesional, como profesión, pero sí es fundamental que cualquier project incorpore. Hay alguien que no, evidentemente el que no está fuera. Totalmente de acuerdo. Mi wifi parece que está un poquito inestable. Si veo que me vuelvo a ir, conecto el móvil, ¿vale? Pero tú sigue. Estoy muy de acuerdo. De hecho, yo como ingeniera nazi, que solemos ser los project managers, que controlo todos mis tiempos, me he dado cuenta y comparando mis tiempos de ahora con los de con los de antes de usar la IA, que soy 3 veces más rápida. 3 veces más rápida, o sea, qué barbaridad. Por eso, al final, un profesional, y ya no project, cualquier profesional, y no solo del mundo digital, prácticamente de cualquiera, quien no sepa integrar la IA en su día a día, pues tiene un problema. Es una desventaja competitiva brutal. Es verdad que tampoco nos abrumemos, no tenemos que saber todas las herramientas de IA del mundo, no tenemos que ser súper expertos en IA.
a no ser que queráis realmente profundizar más, pero sí que tenemos que saber, pues, tenemos que integrarlo, aunque sea de forma básica. De hecho, para mí una de las claves, siendo figura Project Manager digital, es todo el rato tener ese pensamiento de cómo puede la IA hacer más rápido y más óptimo este proceso. O sea, siempre tenemos que tener ese pensamiento integrado. O sea, a día de hoy tenemos que tener ese pensamiento integrado. Luego, ejecutes o no tú el tema de la IA es otra cosa, puedes delegarlo, te lo puede hacer otra persona, pero ese pensamiento de integrarlo todo el rato es vital porque realmente la IA lo que hace es liberarnos de esa parte operativa para dejarnos brillar a nosotros como profesionales, al equipo y a la empresa. O sea que es tremendamente Totalmente. importante. Liberar la parte operativa para poder centrarnos en lo que es de verdad importante en nuestro trabajo, que es la parte de liderazgo de equipo, de acompañamiento del CEO, de toma de decisiones, de estrategia, de creatividad, que eso es lo que es insustituible. Yo creo que el proceso es entender bien cuál es el trabajo de un proyecto y una vez que has entendido bien lo que haces y cuáles son tus responsabilidades, entender cómo la IA te ayuda a hacer algunas partes más rápido, más óptimas, más eficientes. Pero es primero entender bien cuál es el trabajo del proyecto y luego qué IA te puede ayudar en algunas partes. Como tú decías, ¿no? Sin volverte loco con ahora tengo que aprender todas las IAs que hay. No, no, no. Demasiadas. Tienes que entender bien tu trabajo y luego encontrar esa IA que te ayuda en esas partes puntuales. Totalmente. Y has mencionado en lo que decías, has mencionado el tema de la creatividad y es otro de los puntos que queríamos sacar a la palestra, que es la creatividad estratégica en nuestro perfil. Mónica, ¿es importante o no es importante ser creativos en nuestro trabajo? Es fundamental. De hecho, es algo que sorprende mucho porque la mayor parte de la gente piensa que los proyectos solo somos más de la parte más analítica y hay de todo. Evidentemente hay que tener cierta capacidad de análisis de la situación, pero la creatividad es una de las... Yo diría que la gestión humana y la creatividad son dos de las habilidades más importantes. Creatividad no solamente es la parte estética, ¿no? A veces pensamos creatividad es el diseñador, el fotógrafo, y no es solo lo estético, la creatividad está en todas partes. La creatividad estratégica, la creatividad operativa, es esta operativa, como decías tú antes, Chris, ¿no? ¿Cómo consigo hacer este proceso, este sistema más eficiente, más rápido, más limpio, más sencillo? Y ahí hay que utilizar la creatividad. Totalmente, de acuerdo. Es súper importante. De hecho, creo que muchos de nosotros nos identificamos más con la parte logística del cerebro que con la creatividad y nos consideramos no creativos y es verdad que es mentira. Todos somos seres creativos y podemos potenciarlo. O sea, que no os asustéis con esta parte que además es una parte divertidísima. Sí, además, Eh, eso se aprende, o sea, a ser se creativo se aprende aprende. y se entrena muchísimo. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien ver otros sectores que no tienen nada que ver con el nuestro y pensar cómo integrarlo en la empresa. O sea, me funciona bastante. Al final es romper esos moldes, ¿no? Ahora hay muchísima competencia a nivel digital, eso es una realidad. Cada vez hemos visto hay más empresas, más competencia y tenemos que ser creativos en todo, en todo. Exacto. Y esto va muy unido con que ya no funcionan las estrategias genéricas, la estandarización de estrategias. Es otro de los grandes bloques que traemos para vosotros. Ya no solo porque hay lo que funcionaba hace 5 años, hace 10, incluso me atrevo a decir que hace 2 años o hace 1, ya no tiene por qué funcionar ahora. El mercado ha evolucionado muchísimo, hablábamos antes de que está madurando mucho y en fin, antes replicabas la estrategia de turno y siempre te funcionaba, ¿no? Pero ahora somos muchos en el mundo digital y todos, ¿no? Queremos ser vistos. Para ser visto, cada empresa necesitará una forma de hacerlo. Y luego además es importante recalcar que al final, así como empresas hay miles de mil formas, líderes también. Entonces, a lo mejor antes yo siento que había un liderazgo un poquito más general, el típico liderazgo de, pues voy a trabajar, pues para levantar una empresa necesito trabajar 15 horas al día, no descansar. Y ahora hay muchos tipos de líderes y hay muchas personas, yo siento que cada vez más, que queremos hacer las cosas diferentes y queremos, oye, por favor, no quiero morir en el intento, quiero sostener mi empresa desde la mejor de mis versiones, pero tengo que cuidarme también para eso y tengo que encontrar ese equilibrio. Entonces, tú no puedes proponer la misma estrategia
a un líder que quiere duplicar su facturación y llegar a 5 millones, que está fenomenal, que para una empresario o empresaria que lo que quiere es, pues este año quiero mantenerme porque quiero estar tranquila y quiero tener esta facturación, pero estando tranquila. Entonces, no funciona más esa estandarización, bajo mi punto de vista. Totalmente. No, 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 es que desde hace ya tiempo, o sea, desde el 2022 más o menos, y cada vez menos, o sea, evidentemente necesitas como profesional entender las bases del marketing, las bases de la gestión, pero para partir de ahí adaptarlas a la esencia, al alma de cada uno de los proyectos o cada una de las empresas. Porque justo lo que decías, ¿no? La audiencia está madura, no es una audiencia de hace 15 años que, bueno, pues había poca competencia y más o menos hacían todos lo mismo con alguna diferencia y aún así sorprendían. No, la audiencia ya somos audiencias muy maduras, el mercado está maduro, los CEOs, como tú dices, ¿no? Los líderes han evolucionado también y ya no sirve con saber dos técnicas de marketing y copio-pego o cuatro plantillas. Y ahí entra la creatividad, ¿no? El entender bien nuestra profesión, tener unas bases sólidas de conocimiento y luego saber cómo adaptarlas a la esencia de cada empresa, de cada proyecto o de cada líder que acompañes o de cada equipo que acompañes, porque también la gestión de equipo requiere, bueno, adaptarse a seres humanos que evolucionan y que no son los mismos de hace 15 años. Totalmente, somos algo así como estrategas adaptativos. ¿Vale? Además es una parte muy divertida, las dos tenemos un perfil bastante estratega y la verdad es que es una parte divertidísima y hay que animarse a pensar fuera de la caja y a pensar diferente, porque ahora mismo cualquier cosa que hagas diferente es verdad que se nota, que la gente lo recibe muy bien. Otro gran temazo, Mónica y chicos, liderazgo humano de equipos en remoto. Telita, el project manager no es un mero coordinador de talentos, ¿vale? O sea, al final pensad que la mayoría de las empresas que gestionamos trabajan cada uno en una punta del mundo y esas personitas que trabajan entre ellos tienen que estar súper bien coordinados, pero también tienen que tener una conexión humana entre ellos, tienen que trabajar como un equipo. Entonces aquí tenemos que tener claro que tenemos que ser líderes emocionales, tenemos que hacer una gestión impoluta de esa confianza y de esa cultura de equipo que les empuje a generar esa conexión y sobre todo esa autorresponsabilidad. No todo el mundo sirve para trabajar en remoto, que esto es otro tema que da para otro Zoom, pero la figura del proyecto es imprescindible para empujar a que esa cultura de equipo que se haya construido funcione y siga viva. Total, sí, sí. Además, eh, bueno, igual, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Del mercado, la audiencia está madura. Los profesionales también estamos viviendo una época que probablemente nunca habíamos escuchado tantas veces, lo del burnout, por ejemplo, o profesionales que llegan al límite de la capacidad de gestión, no porque, sino simplemente porque no saben gestionar su tiempo, sus prioridades. Y cuando nosotros trabajamos, ya sea con equipo interno o externo, sobre todo el externo que son freelance, creo que ahí entra la magia de nuestro trabajo, ¿no? El saber acompañar a estos profesionales a que no solamente prioricen tareas, sino que lo hagan sostenidos a nivel emocional, a nivel de entusiasmo, de conexión con el porqué y el para qué de la empresa. Y estamos hablando del equipo, que si metemos al CEO, el sostén del CEO, pues igual los CEOs, bueno, yo creo que ahora basta poner en Google, ¿no? Entrevista CEO Burnout y te saldrán cientos de miles de entrevistas en las que se menciona esto. Y creo que es una parte importantísima de nuestro trabajo, que es el acompañamiento humano que decíamos antes, ¿no? El poder acompañar a las personas. Y eso sí que es insustituible, Sí. absolutamente insustituible, y es nuestra responsabilidad como líderes internos de las empresas y de los proyectos. Y a mí me parece hermosísimo esa parte de nuestro trabajo. Te diré que para mí es la más retadora, porque al final el ser humano es retador, mucho más que una estrategia de marketing, pero es la Sí, más bonita, es la más bonita. Y aquí has abierto otro tema importante, que es esa gestión de ese sostén emocional del CEO. Somos los sostenes, o somos una de las piezas que tienen que saber sostener emocionalmente al CEO o a la CEO y hacer esa especie de coaching hacia él o ella.
para que dejemos, por favor, de vivir y de asociar el burnout con emprender, ¿no? Mónica, tú de hecho eres psicóloga y has estudiado un montón sobre esto. Ahora se hace más vital que nunca. Yo empecé psicología precisamente por al darme cuenta de que la mayor parte de mi trabajo era gestionar personas. Pero algo importante para que no se confunda, sostener al CEO no significa soportar al CEO en el sentido negativo de la palabra, sino, de hecho, creo que nos convertimos en los líderes del CEO. Los líderes son los líderes del negocio, del proyecto, la cara visible, y de puertas para afuera ellos o ellas lideran, pero de puertas para adentro, quien ha trabajado con un CEO sabe que se enfrentan a unos movimientos emocionales complicados de gestionar para cualquiera y nuestro trabajo es más de liderazgo del líder. Nosotros somos Ujú. la persona que le recuerda sus prioridades, que le ayuda a tomar decisiones, no en sostén en cuanto a te lloro las penas no, no, no. Sostén en cuanto a te reconecto con el liderazgo, con el para qué, con el porqué del negocio, te ayudo a tomar decisiones estratégicas y te acompaño, que es una parte muy bonita de nuestro trabajo. Totalmente, no maternalizar o paternalizar, que también, cuidado con no llegar a ese punto, ¿no? Es un punto muy diferente, es un punto muy diferente. Yo siento también que ahora que cada vez todo el mundo hace más desarrollo personal, etcétera, tenemos más claros nuestros valores, cada uno tiene más claros sus valores, su misión en la vida, o por lo menos está en esa búsqueda, ¿no? Entonces, tenemos que ser esa guía también externa cuando vemos que él o ella se va de sus valores y de su misión y su propósito, saber recolocar y decir, oye, fulanito, fulanita, recuerda que tú estás aquí, esto es lo que quieres. Y que esa persona se acaba de hacer el clic, que al final el clic lo tiene que hacer él o ella, no nosotros. Pero sí que somos la alarma del móvil que te avisa de, oye, cuidado que nos estamos saliendo de lo que tú realmente quieres, ¿no? En el día a día te surgen un montón de cosas que te pueden distraer de tu propósito y eso es así. O sea que es una profesión preciosa, la verdad, es muy bonita. Obviamente también ya está escrito la responsabilidad, ¿no? Otro área que queríamos destacar. ¿Hay espacio para la especialización en la figura del PMD, Mónica? Ay, este es súper interesante, esta pregunta, porque mi opinión es que cada vez más, ¿no? A medida que decíamos antes, ¿no? El mercado va madurando, cada vez hay más espacio para la especialización, pero para mí hay una clave importante y es no perder esa visión general del negocio. Es decir, tú te puedes especializar porque te encanta la parte de data, por ejemplo, y puedes ser data manager, pero si tú no mantienes esa visión general del negocio, esa capacidad de entender todos los departamentos, aunque el departamento sea una persona o una persona sea tres departamentos, pero esas áreas del negocio, si no eres capaz de conectar con todo esto que estamos comentando, ¿no? La parte humana, la parte estratégica, la creativa, la operativa, si no lo entiendes y lo conectas, que es nuestro trabajo sobre todo de conectar puntos, ahí sí, para mí, te conviertes en algo sustituible. Es decir, un data manager que solo me aporta data, lo puedo sustituir por IA. Pero no puedo sustituir a un data manager que entiende en profundidad la idiosincrasia del proyecto, de las personas que están involucradas, del líder, de los objetivos, de la operativa, de alguien que entiende todo eso y conecta todos esos puntos y además se especializa en data, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de especializaciones, ahí sí te conviertes en insustituible. Entonces, cada vez hay más espacio para especializarse, pero creo que como project es importante mantener esa visión general para mantenerte en, digamos, en la parte más eh, visionaria del negocio. Somos como ese águila, ¿no? Tenemos esa vista de águila y no tenemos que salirnos de ahí, aunque es un Eso es. perfil muy generalista, que tiene que saber de todo. Es verdad que luego cada uno tiene normalmente esa vertical o esas dos verticales más fuertes. Y aquí yo siempre recomiendo mucho experimentar, sobre todo al principio, ¿no? Con nuestro bagaje que todos tenemos a nivel profesional, experimentar y ver con qué disfrutamos más también o cuál es nuestra área de genio. Entonces, incluir eso en nuestra vista de águila, el resultado va a ser siempre increíble. Y luego hay empresas que necesitan un project manager digital, pero que necesitan que haya un buen liderazgo en toda la parte a lo mejor de comunicación y de redes sociales, y otro que necesita también que se haga más énfasis en la parte técnica, otro en la parte más operativa y de sistemas. En fin, hay
un montón de especializaciones, ¿no? Dentro de ese perfil generalista. Esto también es muy bonito. Sobre todo para nuestro perfil, que normalmente tendemos a ser multipotenciales, que es otro término que también da para otro Zoom, pero tenemos muchos intereses. Entonces también aquí tenemos que encontrar nosotros nuestra área de genio para ponerla al servicio de los demás. E Esta parte ir está muy bonita. probando. Ujú. Ir Sí, probando y divertirte en el proceso, ¿no? Que al final, como dices, ¿no? Somos la mayoría multipotencial, nos interesan muchas cosas, nos llama la atención muchas cosas, somos muy curiosos, pues ir probando, ir descubriendo nuevas áreas, profundizando totalmente, más o menos. totalmente, totalmente. Y luego tenemos una última apuntada, luego si nos surgen más o se nos ocurre más, por favor las decimos. Pero mira, esta última es tan vital y está muy manida, es un típico tópico, pero sin actitud no. Ningún tipo de profesional, ¿vale? Pero no se va a ningún lado. Las actitudes sí que se aprenden, las actitudes no. Esto nos lo han dicho siempre, pero de verdad que en esta figura es imprescindible porque al final no somos meros ejecutores, que es maravilloso si a ti te encanta ser ejecutor, ¿no? Pero nosotros no recibimos órdenes y ya está. Nosotros tenemos que hacer que las cosas funcionen y ser muy proactivos y proponer y tenemos que tener esa actitud de yo lo voy a solucionar, o sea, yo lo soluciono, o sea, tengo esa certeza, aunque no tenga ni idea de cómo narices voy a hacerlo, pero al final es una actitud muy, muy proactiva y tenemos que saber mantener la calma en los momentos de crisis, que esto es otro temazo. Entonces esto es importantísimo. Mónica, tú además bueno, que los proyectos también gestionamos procesos de selección, este tema es lo primero, yo soy lo primero que me fijo. Sin duda. De hecho, mira, estamos hablando mucho de lo que está cambiando, ¿no? O lo que va a cambiar, y esto no cambia nunca, ni va a cambiar. Yo decías, todas las profesiones hay que ser proactivo, o yo creo que no. Hay muchas profesiones en las que si tú no tienes esa cualidad, no pasa nada porque te van a decir lo que tienes que hacer, de 8 a 2 lo haces y te vas a casa. Pero como project es fundamental que tengas esa cualidad, esa proactividad, esa actitud de resolución de problemas, de búsqueda creativa de soluciones, porque es en lo que se basa nuestro trabajo. Nuestro trabajo no se basa en saber mucho. No es que sepamos mucho de todo, todas las áreas de la empresa. Es que tenemos la actitud de encontrar la solución, las respuestas a lo que sea que vaya ocurriendo. De hecho, eso hace que puedas comenzar a trabajar la actitud, pues, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Sales de la formación y puedes empezar a trabajar, porque no necesitas hacer un máster de 5 años, una carrera de 5 años, un máster de no sé qué, y conocer en profundidad cada... No, de hecho, la actitud es lo que hace que te puedas poner a trabajar sabiendo las bases y a partir de ahí, con esa actitud, saber que tú vas a poder encontrar soluciones, buscar a las personas adecuadas que te ayuden a... Y eso no va a cambiar nunca porque forma parte de los líderes y nosotros somos líderes, aunque en la sombra, que siempre digo, pero somos líderes y es parte de nuestro trabajo es cultivar esa actitud proactiva. Eso es. Y si no está ahí, que al final cada uno somos buenos en algo, ¿no? Está bien, pero esta profesión definitivamente no es para ti, ¿vale? Es muy importante. No es para todo el mundo, para nada. Y no por querer esa vida más libre tenemos que aferrarnos a esta profesión. Hay muchas opciones en el mercado y ser project manager digital no es para todo el mundo. Eso es una realidad. Totalmente. Yo creo que aquí es importante, algo que yo he visto a lo largo de los años, es que hay como dos escenarios, o tres escenarios, ¿no? Quien sí es proactivo y tiene actitud y lo sabe y se está reconociendo y dice, yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer, pero sé que puedo hacerlo. Yo he detectado con el paso de los años una versión de personas proactivas que les han matado esa parte, porque vienen de trabajos donde no podían ser proactivos, donde el tener ideas, donde el tener soluciones, donde el proponer alternativas estaba mal visto. Entonces han ido apagando esa parte y es cuestión de despertar de nuevo y de poner sobre la mesa esa cualidad que has ido apagando. Y luego definitivamente, como tú dices, hay personas, y está bien, ¿no? El mundo tiene que funcionar gracias a todos y a las cualidades de todos. Y hay personas que no tienen esta cualidad de proactividad, y está bien, entonces encajarán muy bien en otras muchas profesiones, también digitales, que les puede dar esa vida si buscan más libre, pero definitivamente no como project.
Gracias por sacarlo a la palestra porque mira, no lo habíamos hablado y realmente es algo que seguramente muchos de nosotros hayamos vivido. Yo lo he vivido en el mundo corporate y es un mundo que he disfrutado mucho en ese momento, ¿eh? Pero llegó un momento que decía, joder, es que o sea, al final todo tiene que ser sota caballo rey, todo tiene que pasar por 20.000 procesos totalmente ineficientes y eternos. Y yo sentía que necesitaba algo más directo, más acción-reacción, poder proponer sin que nadie me cape las ideas, ¿no? Y eso fue también uno de esas búsquedas que empecé, de esos anhelos, y estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí nos sentimos, os sentís reflejados o os habéis sentido en algún momento. O sea que gracias por sacar a la palestra, que esto es muy importante. Muy importante. ¿Alguna área más que se nos haya ocurrido en el momento? Yo creo que hemos tocado un poco todo. Yo creo que sí, ¿no? Si alguien quiere, leemos aquí Vamos a leer el chat a en ver. chat si tenéis preguntas, temas, lo que sea. No sabemos lo que va a pasar de aquí a un año ni a 6 meses porque ya veis esta revolución digital, lo que está cambiando todo, incluso la IA. O sea, es que de un día para otro te cambia completamente el escenario. Entonces, bueno, ¿qué veremos? No lo sabemos, pero bueno, tendremos que surfear cosas, eso seguro. Bueno, pero eso, lo que decíamos, ¿no? Al final, tú como proyecto, o sea, nunca he tenido, porque ahora, bueno, estamos viviendo como la IA, ¿no? Pero a lo largo de estos años, 15 que llevo como proyecto, ha habido todo tipo de cambios, de tendencias, y no Siempre. pasa nada. O sea, al final, de lo que decíamos, ¿no? Si tú tienes eh, como muy interiorizada cuál es tu profesión, cuál es tu papel y cuál es la actitud que necesita tu papel, ya está, pues desde la calma, pues cambia la tendencia, bien, vamos a ver qué viene ahora, vamos a probar, cambia la operativa, cambia, no pasa nada, hay un apagón y no funciona, no pasa nada, encontraremos algo diferente que hacer, no pasa nada. Siempre. De hecho, nuestro perfil nos suele encantar eso, ¿no? Es un perfil que viviendo en algo estático constantemente, normalmente nos aburrimos rápido y los cambios nos encantan. O sea, normalmente el cambio y la adaptación nos gusta y estamos cómodos en ello, aunque luego pasen cosas en momentos de crisis que dices, ostras, un apagón que ha habido hace poco y a mí me ha pillado con algunas marcas en pleno lanzamiento. Sí, ocurre. También es verdad que no pasa nada porque no operamos a corazón abierto, tenemos esa suerte, entonces nunca pasa nada, siempre se puede buscar una alternativa. Así que buenos temas. A ver qué leo por aquí. Hola Silvina, no pasa nada, también pasaremos la grabación, ¿vale? Mañana para que los que la hayáis visto más tarde. Bueno, ¿cómo va a acompañar la escuela a todo este proceso de cambio y a toda la reinvención constante que necesita nuestro perfil? Un momento que leo a Andrea. ¿Cuáles son las apps que más recomiendas de productividad y como project manager? Hay muchísimas, hay muchísimas. Yo a día de hoy, no sé cómo te organizas tú, Mónica, pero yo voy cambiando, ¿eh? De forma, no sé, una vez al año o dos, cuando repaso todos mis procesos, normalmente me da por cambiar. Pero ahora mismo me estoy organizando con Notion. Siempre mido mis tiempos con Toggle. Os lo pongo por aquí si queréis. Toggle. Eh, Creo que se escribe así. Aunque decir que Tugel es un tirano, cuidado con los tiempos que nos medimos, que Tugel no para cuando vas al baño, ¿vale? No caigamos tampoco ahí. Pero yo normalmente me organizo ahora con Notion y con Tugel. ¿Tú tienes alguna forma en específico ahora, Moni? Pues mira, esta es una pregunta chula porque yo siempre digo que no da igual la aplicación. Si tú sabes dirigir proyectos y organizar proyectos, te va a dar igual la aplicación que abras, que vas a saber organizar, priorizar. Yo, por ejemplo, tengo varios equipos. Uno de ellos se organiza mejor con Notion y otro de ellos se organiza mejor con Asana. Y a mí me da Mm, igual. Yo entro en uno, entro en otro es lo y mismo. me da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé liderar proyectos, porque soy project. Entonces, me da igual la aplicación que me quieras utilizar. De hecho, siempre me dicen, no, tú eres la CEO, la que tú digas. Digo, no, no, si yo es que me adapto a lo que tú necesites. Porque yo, y esto es algo, ¿no? Que cuando tú te formas como project, aprendes no a utilizar una aplicación, sino a liderar proyectos. Y yo, por ejemplo, muchos los he liderado con una hoja de Google Docs, eso sí, en línea, no un documento privado, sino en Otra línea. fan de Google Docs por aquí, ¿vale? Tengo que decirlo. Yo a mí Google Docs, o sea, un documento que compartamos, que haya cierto orden, cierta coherencia en el índice, en la estructura, es más que suficiente para liderar cualquier proyecto.
Totalmente. Ahora, lo podemos poner lo bonito que queramos, ¿no? Ya os digo, yo hay un equipo que le gusta con Notion, pues yo entro en Notion y lo gestiono desde ahí. Y otro que le gusta Asana, pues entro a Asana y gestiono con ellas desde ahí. O sea, son mis equipos de distintas empresas. Pero yo me adapto porque lo importante para un proyecto es saber priorizar, saber organizar y te da igual al final la aplicación. Yo con esas dos dejo la extra mía, Asana, que para mí es un poco básica, pero hay muchos equipos Muy que eficiente. funcionan muy bien, que les gusta porque es como muy visual, los colorines y tal. Y a mí me gusta, por ejemplo, más Notion. Muy Pero visual con Notion, Google sí, sí, sí. Doc yo voy divina, ¿eh? También. Bueno, yo y creo que tú también hemos coordinado proyectos, perdón, lanzamientos de muchas cifras con Excel y así Sí, lo sí. sigo haciendo con algunos equipos precisamente y es más que suficiente. O sea, que al final lo importante es ese pensamiento estratégico del proyecto de cómo organizo este tinglao y cómo bajo la planificación estratégica a nivel macro la tarea del día a día de cada uno y eso obviamente se aprende. Eso es, Eh, total. Mira, ClickUp, por ejemplo, ClickUp, está muy chula también. Al final, Jira también lo pongo por ahí. Jira es más es para equipos grandes, para equipos techs que trabajan como de los Scrum y Agile, pero es muy interesante también. Hay de- muchas, muchas, claro, muchas. es que o sea, hay muchísimas. Yo creo que la clave, sobre todo cuando te formas como project, ¿no? En la escuela lo vemos. Lo importante no es la herramienta, nunca. Lo importante es tu capacidad de gestión. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Y aplicaciones al final van a ir cambiando, unas son más bonitas, unas tienen más cositas que otras, pero funcionan todas igual, que es gestión de proyectos. Totalmente. De todas formas, la newsletter, si queréis, ahora que cerramos año, os compartiré en breve cómo, a nivel personal, no a nivel empresa, a nivel empresa ya se ve en la formación, pero a nivel personal, cómo me organizo yo, si os apetece verlo y si puede inspirar a alguien, pues os lo compartiré, que he cambiado mil veces de formas de hacerlo y de herramientas precisamente, y lo voy adaptando a lo que necesito en cada momento. Así que chicos, ¿cómo va a acompañar la escuela Project Manager Digital a todo este cambio y a toda esta revolución digital? Bueno, os cuento lo que cambia y lo que se mantiene, porque obviamente se mantienen muchas cosas. Al final, Mónica ha validado un método y un sistema y unos conocimientos en el tiempo que esas bases de conocimiento se van a mantener, ¿vale? Se va a mantener la base del conocimiento, se va a mantener los estándares de calidad, en lo que hiciste un trabajo increíble, eso se va a mantener. Se mantienen los valores, que es algo también por lo que estamos aquí las dos y el traspaso se ha hecho entre las dos, porque compartimos muchísimos valores de vida y eso se refleja mucho en el negocio y en este caso en la escuela. Y luego compartimos esa pasión, esa devoción por lo que hacemos y por nuestra profesión. O sea que todo eso, no os preocupéis, que se va a mantener. ¿Qué cambia? Bueno, pues también cambian cosas, ¿no? Vamos a evolucionar también. Hay mucho contenido que se va a actualizar, muchísimo, en gran medida respetando esas bases, ¿vale? Se va a meter pues, más información y más casos sobre inteligencia artificial, sobre nuevas herramientas, nuevas estrategias, en fin, todo lo que se necesite actualizar se va a actualizar y ya se está trabajando en ello. Se va a meter mucho más esa parte que hemos hablado ahora, ¿no? De esa necesidad de hacer, de ese sostén emocional del equipo y del CEO, toda esa parte de liderazgo de mentalidad. Y sobre todo es verdad que el formato va a cambiar bastante. Yo aquí tengo una visión que es, aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero sí que siento que en la pandemia el contenido pregrabado nos dio muchísima vida porque al final fue un momento en el que estábamos por fin parados y podíamos aprender, teníamos tiempo para aprender lo que quisiésemos y nos sirvió muchísimo, pero siento que ahora necesitamos más conexión humana, necesitamos más directos, mucha más presencialidad. De momento eso no está pensado, ¿vale? Pero siento que el usuario, o sea, nosotros aquí presentes necesitamos gente. Entonces, sí que las nuevas ediciones del programa Raíz, que ahora lo hablaremos, que es esa formación que te forma para ser Project Manager Digital, serán el core de la formación será en directo, ¿vale? Con lo cual el acompañamiento va a ser un poquito más intensivo y pues eso, en directo. Eh, Más cosas que os puedo contar. Ahora hablo sobre las ediciones que va a haber el año que viene. Pero bueno, a nivel de dónde estamos activos y dónde nos vais a poder seguir leyendo, etcétera. Ahora os lo paso por chat, tranquilos, pero estaremos en la newsletter. Al final la newsletter es el lugar más íntimo. Mónica y Ana lo habéis alimentado muchos años y va a seguir así. Es el espacio más íntimo que tiene la escuela.
y ahí se va a compartir todas las novedades, herramientas, recursos, cuándo abrimos matrículas, cuándo cerramos, qué ofrecemos, ¿no? Y aparte sí que yo como CEO sí que me gusta compartir muchísimo qué estoy surfeando yo como emprendedora y como gestora de negocios y líder de negocios, porque al final el project y el CEO tienen funciones en muchos casos muy parecidas, ¿no? Entonces sí que esa parte más íntima, sí que yo soy de contarla y de abrirme, así que también la podéis ver por ahí. Estamos activos también en LinkedIn y en Instagram estaremos activos ya para el año que viene, ¿vale? No da tiempo a todo, paso por paso, pero en enero, febrero estaremos ya activos por ahí. Y luego, programas que os proponemos desde ya para el año que viene. Solo os voy a contar lo que está 100% definido, porque aquí también en común con Mónica tenemos el cocer a fuego lento las cosas y el poder ofrecer cosas que realmente podemos sostener en su máximo esplendor y en la máxima optimización. El programa Raíz, o ese programa, ese posgrado que te forma como Project Manager Digital, se va a volver a lanzar el año que viene. Va a haber 2 ediciones, ¿vale? Va a haber una que empezará en abril y una que empezará o última semana de octubre o primera de noviembre, no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero poned que noviembre. Va a haber esas 2 ediciones. Durará más o menos 4 meses. Soy consciente, porque nos escribís muchos, que al final la escuela lleva mucho tiempo sin lanzar la formación y que hay mucha gente en la lista de espera, hay más de 600 personas ahora, entonces no os preocupéis que para los que estéis dentro de la newsletter o de la lista de espera del programa, ahora os lo paso también por el chat, vas a tener acceso, o sea, vais a poder entrar antes que el resto, ¿vale? El lanzamiento oficial, la apertura de matrículas será en marzo, pero antes de que acabe el año, de hecho el jueves que viene, todos recibiréis un correo con toda la información para poder reservar vuestra matrícula antes de lanzarla al mundo, ¿vale? Creo que es lo lógico. Llevamos aquí más tiempo, menos tiempo, pero estamos esperando y tendremos prioridad nosotros, ¿vale? Antes que gente nueva. Así que tranquilos, el jueves que viene tendréis toda la información en vuestra bandeja de entrada. Alumnos que ya estén en el programa Raíz y que hayan hecho otras ediciones. Alumnos del programa Semilla. No os preocupéis que yo os cuento todo el jueves que viene. No vamos a entrar en especificaciones para no marear al resto, para no aburrir al resto, pero todos tendréis vuestra especificación bien explicada por correo y todo lo que se prometió en la escuela en su día se va a mantener. Así que no os preocupéis, ¿vale? No se va a quitar acceso a nada. O sea, no, vais a tener acceso, el acceso lo vais a mantener y se va a cumplir todo lo que se dijo, ¿vale? Así que tampoco os preocupéis por este sentido que también estáis escribiendo. Entonces, tenemos la formación para PMDs, abril y octubre o octubre-noviembre. Y luego sí que os puedo confirmar que habrá un espacio para PMDs ya en activo, ¿vale? Para personas que hayan salido del programa Raíz en su día o del programa si tenía otros nombres en ese momento, como yo, que yo sí que lo anhelaba, ¿no? Un espacio de los que estamos ya en activo o los que acabamos de salir de esa formación y no tenemos ni idea de, oye, quiero ser freelance, pero no sé por dónde empezar, dónde voy, para aquí, para allá, no sé cómo hacerlo, o quiero trabajar para una empresa y que me contrate, pero no sé cómo hacerlo tampoco, ¿no? Necesito esa ayuda y ese empuje. Sí que va a haber un espacio para nosotros, ¿vale? No será lo primero que salga, diría que a mediados de año, pero como siempre seréis los primeros en enterarnos y sí, va a ocurrir, vamos a tener nuestra comunidad, ¿vale? Más cosas. A ver, que leo mis chuletas, que no se me olvide nada. Nada más. Sobre todo, que el jueves que viene tendréis todo en vuestra bandeja de entrada, ¿vale? Toda la información para poder reservar vuestras matrículas antes que el resto. Tendréis hasta antes de Navidad para poder hacerlo y tendréis toda esa información que necesitáis. Os voy a pasar por aquí los enlaces que he comentado. Vale. Os paso la lista de espera para el programa Raíz, ¿vale? Os paso el registro a la newsletter. Cualquiera de las dos listas, de hecho entrada a las dos, se os va a informar de todo esto el jueves que viene. Y aparte sí que os paso el correo por si acaso de soporte para si queréis preguntar algo antes de ese momento, estamos aquí, ¿vale? soporte@escuelaprojectmanagerdigital.com. Yo creo que tengo todo, no me dejo nada. Efectivamente, esos dos espacios. Y nada más. Yo creo que esto es todo por hoy. Mónica, ¿algo que añadir? Yo creo que hemos dado un buen repaso. Que añadir que si alguien se lo está pensando o lo tiene claro, pues que esté muy atento el jueves, porque
Mi experiencia es que normalmente las plazas se llenan muy rápido, 24-48 horas, y ahora que este año 2025 no hubo edición, porque la cerramos, porque estamos en este proceso de traspaso, pues eso, hay más de 600 personas esperando para entrar, así que si alguien lo tiene claro, que el jueves esté muy atento a la bandeja de entrada para reservar su plaza. Totalmente. Yo os informaré de todo el jueves, ¿vale? Jueves que viene, no, no mañana. Hoy es miércoles, ¿no? Mañana jueves, no. Sí. Mañana sí que os enviaré el replay a todos, la grabación de este directo para los que no hayáis podido porque estéis haciendo otras cosas, los que ya has llegado más tarde. Así que tendréis toda esta grabación también por correo y el jueves que viene os informo de todo el tema de apertura de matrículas. Chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, a todos vosotros y Mónica, muchas gracias por todo lo que has aportado estos años. No me quiero emocionar, pero muchísimas gracias por haber creado esta escuela, por haberla nutrido tan bien y de forma tan bonita y tan amorosa. Y gracias porque a mí me cambió la vida en su día esta escuela y sé que a muchos de aquí también nos cambió en su día esta profesión y mi propósito es seguir permitiendo ayudar a esas personas a encontrar esa vida más libre, ¿no? Y con ese propósito y esa profesión tan bonita. Muchísimas gracias de parte de todos los que habéis Gracias pasado por aquí. gracias a ti y gracias a todos los que confiaron y que hicieron que mi propósito se fuese cumpliendo, ¿no? Cambiamos nuestras vidas, las de los project, mientras cambiamos la vida de otros, que es la de los CEOs, la de los equipos a los que acompañamos. Creo que nuestro trabajo es hermosísimo y ahora, Cris, que tú tienes el relevo, es mucho más hermoso acompañar a otros compañeros a que sigan cambiando pequeñas partes del mundo a través de estas empresas que tienen estos propósitos tan bonitos. Así que nada, ahí te dejo el testigo, que disfrutes muchísimo de este camino, que es muy bonito. Gracias, gracias, es un honor. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Que tengáis buen resto de semana. Chao, chao.